Muy buenos días, doctora Norma. Le habla Omar Aciclo Soto, de la Unidad Curricular Planificación, Estrategia y Metodología de Aprendizaje, del Diplomado de Formación Docente Multimodal. La tarea número 4 que me asiste presentar en el día de hoy se refiere a la planificación de aprendizajes aplicando principios de creatividad. Para ello tomamos una práctica real de una planificación referida a una asignatura denominada álgebra lineal de la carrera de Ingeniería Sistema en la UNEFA. Esta asignatura tiene un objetivo general, que es aplicar los conceptos y leyes fundamentales del álgebra lineal para resolver problemas prácticos mediante la utilización rigurosa del método científico, de técnicas y herramientas tecnológicas para la resolución de problemas de álgebra lineal. También tenemos dentro de esa vivencia, de esa planificación real que hemos tomado como ejemplo, tenemos cuál es la competencia y el resultado del aprendizaje que se espera. Y es que el estudiante va a demostrar la capacidad, habilidad y destreza para resolver situaciones reales en la práctica laboral, utilizando los conocimientos adquiridos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. En el esquema que presentamos sobre la planificación del aprendizaje, tenemos una secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica se corresponde con el propósito de ese aprendizaje que se va a impartir en el aula de clase. ¿Cuáles son los conocimientos que se van a manejar en la disertación de esa materia y cuál es el contenido, digamos, de la asignatura? También tenemos las actividades que se van a desarrollar en el aula de clase y el tiempo estimado para cada tópico que se va a plantear y la dinámica que va a realizar el docente. Dentro de las actividades que se van a desarrollar en el aula de clase está el inicio de la actividad, el desarrollo de la actividad y el cierre de la actividad. Tomando en cuenta que la premisa fundamental para esta planificación de actividades de aprendizaje está el fomento de la creatividad en la planificación y la ejecución de la actividad de clase. En el inicio se está tomando en cuenta que el docente da la bienvenida a los estudiantes y esboza los objetivos a lograr en la sesión de clase. También el docente pues desarrolla con ejemplos el método, el paso a paso, el procedimiento de la resolución del sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Para el desarrollo de la actividad, siguiendo al inicio, tenemos entonces que el docente promueve la participación de los estudiantes en el análisis del método utilizado para la resolución de problemas, que es la aprehensión del conocimiento y de la técnica por parte de los estudiantes. Los estudiantes en grupo de A2 van a resolver problemas propuestos por el docente, ¿verdad? Pero estos problemas son los que hemos recogido del propósito de la sesión de aprendizaje. Y ese propósito es transformar situaciones problemáticas de producción, utilización de maquinaria, despacho de mercancía, para resolverlas por el sistema de ecuaciones lineales de primer orden. Lo que estamos delineando es entonces la correspondencia entre el aprendizaje en el aula de clase y la aplicación real en una situación laboral específica. ¿Y cuáles van a ser los conocimientos? Bueno, se va entonces a desarrollar una capacidad para solución de sistemas de ecuaciones lineales de primer orden. ¿A través de qué métodos se van a utilizar en esta práctica? El método de reducción, el método de sustitución, la sustitución por renglón, el método de Chivo
y el de Gauss-Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales de primer orden. ¿Y cuál es el contenido que se va a dar? Bueno, el contenido van a ser las matrices, definición, la operación con matrices y el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí en el desarrollo se van entonces a propiciar la creatividad, de tal manera que el estudiante pueda ir desarrollando sus competencias, sus habilidades y destrezas en la aprehensión y en la creación del conocimiento que se está impartiendo. Entonces, en el desarrollo se está propiciando, por ejemplo, el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo entre pares, pues, entre los estudiantes, cuando de una situación real, de una situación laboral, como los planes de producción, cumplimiento de metas, estableciéndose, por ejemplo, cuando hay problemas de maquinaria, y se pide que esos problemas reales de situación laboral se le dé primero una interpretación y una solución por la vía, pues digamos en este caso, del álgebra lineal. Entonces, esa situación real, los estudiantes plantean una posible solución y entonces lo que se está haciendo es creativamente trabajando en equipo y trabajando colaborativo. Y como los estudiantes van a tratar de resolver lo que están es utilizando el método de aprendizaje por construcción, que es el construccionismo, ¿verdad? Y cuando ellos lo exponen, su solución, entonces lo que se está propiciando es la participación del estudiante a través de la dramatización y facilitando pues las preguntas y respuestas que activan la participación. Se propician también escenarios de aprendizaje y ambientes para la construcción de conocimiento a partir de la realidad. Desde este punto de vista, entonces, el cierre de la sesión de clase, pues, lo que se está es haciendo pues, el resumen de aquellos métodos que se aplicaron en la resolución del sistema de ecuaciones lineales. También propicia en ese momento la participación de los estudiantes con preguntas y respuestas y observación sobre posibles casos de la vida laboral. De esta forma, el estudiante consolida los contenidos de la asignatura tratados en clase. También lo que está haciendo en la dinámica que está aplicando el docente es el trabajo autónomo que debe hacer el estudiante cuando recibe, por ejemplo, pauta, cuando recibe material de estudio previo a la sesión de clase. Y resolverlas con la participación colectiva, ¿verdad? Colectiva entre los estudiantes, lo que está promoviendo es la propia creatividad. De tal manera que podemos tener entonces tres formas y tres pilares fundamentales para la creatividad, que es la confianza en sí mismo, la concentración que debe tener el estudiante en su tarea encomendada y la perseverancia, que es el coraje que va a ser alimentado para su desarrollo personal, para perseguir un objetivo. Y eso es muy fundamental para el proceso de aprendizaje. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.